tenemos en marco de referencia a José Manuel Jerez, miembro del Consejo Consultivo de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, nuestro invitado en el día de hoy de marco de referencia. ¿Qué tal? Mi muy estimado Edmundo Ledesma, estamos aquí Manuel, a tu total disposición. no nos habíamos visto desde el 18 de febrero. Y yo quisiera que tú me digas, luego de varias reuniones que me imagino que ha hecho la Fuerza del Pueblo para tratar ese tema, ¿cuáles son las conclusiones a que se llegaron respecto a lo que pasó el 18 de febrero en las elecciones municipales? Obviamente que el PRM está en una posición de total debilidad. Total debilidad, después de sacar eso. Así mismo, porque precisamente eso era precisamente lo que ellos querían lograr. Usted sabe que las elecciones municipales, aquí las personas no le dan esa gran importancia, o sea, no mueve al votante, porque este es un país presidencialista, que eso lo podemos apreciar no solamente en el ejercicio del poder, sino también cuando se convoca a la asamblea electoral, que fue lo que se hizo para las elecciones municipales. Entonces vimos que generalmente la abstención en las municipales es de un 50%, pero aquí hubo una abstención inducida, una abstención provocada por el oficialismo. Me explico. El presidente de la República, en una de sus semanales, ante una pregunta que le hizo un periodista de que los organismos y las personas se preguntan de esa alta abstención que ni siquiera en época del COVID se produjo, y él le contestó: bueno, nosotros llevamos toda nuestra gente a votar. Si los otros partidos no lo hicieron, son un asunto de ellos. Y eso mismo un par de días después lo dijo Farideh Raful en un programa de televisión matutino, de que ellos llevaron toda su gente a votar. O sea, estamos hablando que por el PRM votó el 22% de lo que integran el padrón general que deben votar. 22%. Llevando ellos toda su gente a votar. La llevaron porque yo tengo amigos que son miembros de la Fuerza del Pueblo, pero que todavía aparecen como miembros dentro del padrón del PRM por aquello que se hizo, que ellos tomaron el padrón de la Junta y lo vaciaron en su padrón para llegar a 3,5 millones. Y a ese amigo mío lo llamaron que si ya él había ido a votar. Él dijo que no, que todavía. Él le siguió el juego. Y le dijo: no, pero dígame, ¿dónde está usted para nosotros mandarlo a buscar? O sea, ellos ubicaron toda su gente y la llevaron a votar. Pero también hicieron lo siguiente: como tenían el padrón de los partidos de oposición, muy especialmente el padrón de la Fuerza del Pueblo, ellos ubicaron varios días antes a esas personas, y como la consigna de la oposición era: coge todo lo que te den y vota en contra o por quien te dicte tu conciencia, ellos dijeron: no, vamos a hacer lo siguiente, vamos a comprarle temporalmente su cédula para que ellos
no vayan a votar, porque no pueden coger el dinero y votar en contra. Y eso fue precisamente lo que se hizo, mi estimado Edmundo. Hubo una compra de más de 600,000 cédulas que se produjo días antes de la votación y también el mismo día de la votación. Hubo familia, yo te puedo inclusive llevar familia, ahí en el Sánchez La Paz, hubo una familia que le dieron, hijos, sobrinos y todos los reunieron, y le dieron 193,000 pesos. Y le entregaron el paquete de cédula. Eso solamente para ponerte un ejemplo. 193,000 maracas. 193,000 pesos. Para que dejaran de votar ¿cuántos? Eran como entre hijos, primos, porque se reunieron desde que llegaron, todo el mundo se reunió, no, ese primo, vengan todos. Bueno, se llevaron ahí prácticamente 2 docenas de cédulas. Coño, esas cédulas salieron para caras. Muestra un botón. No, porque es que los millones. No, yo por ejemplo en un comentario. Los millones que se han invertido. En un comentario. Eso son chelitos. En un comentario que yo hice, que colgué en las redes de mi página de YouTube, hubo una persona que dijo, en mi municipio, a una familia de 7, a cada uno le dieron un bono de 1,500 pesos a cambio de la cédula. Sí, esa era otra modalidad. La modalidad era con bono. También había dinero en efectivo. Dieron también dispositivos de teléfonos móviles. Y en ciertos barrios, los jóvenes principalmente, pedían que no, que ellos lo que querían era que se le diera un medio gramo. Hasta drogas repartieron. Sí. Eso lo hicieron en algunos barrios de la capital, porque esas personas no estaban interesadas ni en dinero ni en nada, sino que se les resolviera su problema de la adicción. O sea, hasta motivaron el consumo de drogas, una barbaridad. Eso es así. Entonces, ustedes hicieron el diagnóstico. ¿Tienen un plan para enfrentar eso? Naturalmente. Decía el profesor Juan Bosch, quien me engaña una vez, sinvergüenza es. Quien me engaña 2, sinvergüenza yo. Claro que sí. Los correctivos ya lo empezamos a tomar. El primero fue el pliego de condiciones de seguridad que se le solicitó mediante una instancia a la Junta Central Electoral. Y el propio partido está tomando todas las previsiones del lugar para que eso no vuelva a ocurrir. Inclusive la Junta está en el deber y en la obligación, en aras de la transparencia de estas elecciones, de permitir que los ciudadanos en cualquier momento, en cualquier día, puedan obtener un duplicado. ¿Se está negando a eso la Junta? No, todavía no se ha pronunciado. Se le pidió que a partir del 1 de abril hasta un día antes de las elecciones, hasta las 5 o las 6 de la tarde, cualquier ciudadano pueda buscar un duplicado gratuito de su cédula, tal como se hizo en las elecciones del 2012, que esas fueron una de las peticiones que le hizo Hipólito Mejía a la Junta Central Electoral de entonces. Y la Junta Central Electoral lo complació. Le pidió también que le nombrara un gerente en tal departamento. Se lo nombró. Todo lo que pidió Hipólito Mejía se le concedió. Entonces,
yo no veo por qué razón esta Junta no pueda permitir que los ciudadanos, y más con esas observaciones y recomendaciones que le hizo la Organización de Estados Americanos. O sea, que es un imperativo categórico que la Junta Central Electoral, en aras de que sean transparentes y equitativas estas elecciones, permita el duplicado, se le entrega el duplicado a los ciudadanos que no lo tengan, sean porque lo hayan perdido o que producto de esa necesidad que está pasando en este pueblo, tuvieron que entregárselo por una suma determinada al partido oficialista. Más aún, ellos le dijeron a la mayoría que esas cédulas se le iban a devolver el domingo en la noche después de las elecciones. Pues yo quiero que tú sepas que hay cientos y cientos de esas personas que todavía la cédula no se la han devuelto. Y cuando la han ido a reclamar le dicen que no, que el pago que se le hizo fue para los dos procesos, para entregársela después de mayo. Y en mayo le van a decir que no, que es después del 30 de junio. Ah, porque usted tiene que ir segunda vuelta. No, pero lo que se demostró aquí en esas elecciones municipales, el 78% no votó por el PRM. Primero, hubo un % mínimo de ese 78% que votó por la oposición. Y el otro % no votó. Entonces, un 22% a favor del PRM, que vuelvo y les reitero, tanto el presidente como Farideh Raful admitieron que ellos llevaron toda su gente a votar. Ahora, tú sumas los votos de ellos, que es 1.800.000 con todos sus aliados, redondearlo en 2 millones, con eso, con esa cantidad de votos, no se gana en primera vuelta. Así es. Porque generalmente, para las presidenciales, te vota un 70%. Un 70%. Entonces, ellos necesitarían más de 1 millón de votos para irse en primera vuelta. Pero ¿y de dónde lo van a sacar si ya llevaron toda su gente a votar? Entonces, eso te dice a ti por qué ellos recurrieron a ese método. Pero, otra cosa, ¿usted cree que en unas condiciones de un presidente o de un candidato que tenga ese porcentaje que dan esas encuestas? Bueno, una da 64, esas encuestas, otra dio 63, que Hipólito Mejía, otra dio 79. que Hipólito Mejía ha dicho reiteradamente que las encuestas le ponían a él los números que él decía que le pusieran, porque era él que la pagaba cuando era presidente. Pues lo dijo, eso está ahí, en YouTube. Yo te doy a ti 20 millones de dólares, que para esta gente es como regalarle un caramelo a un muchacho. Y tú me pones a mí los puntos que yo te digo. Entonces, por ese lado. Por otro lado, un presidente con ese porcentaje va, o un candidato va a un debate. Que no me digan, porque eso yo no me lo voy a tragar, que no me digan que él dice por transparencia y defensa de la democracia y fortalecer. Entonces yo te pregunto a ti, si él es tan demócrata y defendía tanto la institucionalidad democrática, ¿por qué entonces él, que era un mandato estatutario de su propio partido, por qué no permitió que se hicieran las primarias dentro de su partido para que el universo de su partido eligieran las autoridades
del PRM. No, y además, como se lo pedía Guido Gómez y Mazara. Guido pidió debate también. ¿Eh? Guido pidió debate también y Ramón Alburquerque. Y él no se dio. Bueno, pero quizás él ahí podría decir que todavía ellos no eran candidatos. Y ahí se le puede comprender eso. Pero tú no permitir que la base, que el universo del conjunto de tu partido, de tu padrón, se exprese para elegir las autoridades. Por eso es un acto antidemocrático 100%. Entonces tú ahora, de que en aras de fortalecer la democracia, tú vas a ir a un debate con un porcentaje tan alto, según te dan las encuestas, que solamente un tarado puede creer que él puede tener ahora un porcentaje mayor de lo que tuvo el 20 cuando ganó las elecciones, con Marcha Verde, con todos los movimientos a su favor. La pandemia, el colapso del proceso. El colapso, y lo que sacó fue un 52%. Y más vendiendo un cambio. Y el propio Lionel aliado con él. Exacto, porque eran dos partidos de oposición. Y la lógica mandaba eso. Eran dos partidos de oposición. Y la lógica política mandaba en ese momento a que se aliara, porque el enemigo común de la oposición es el oficialismo. Claro. Por eso es que el enemigo común, tanto del PLD como la Fuerza del Pueblo, del PRD, es el PRM, el partido oficialista. Mira, me dijiste que esas encuestas son amañadas. Pero yo te hago la siguiente pregunta. Y te voy a poner mi ejemplo. Cuando yo fui a votar a las 9:30 de la mañana, en un centro de votación donde siempre yo he hecho fila, o a veces afuera y luego dentro del centro de votación, siempre hay 10, 15, 4, lo que sea, pero siempre había que hacer fila para entrar. Yo entré y no había fila, una gran abstención. Bueno, tú dices que hay una abstención inducida, pero yo vi otra cosa que a mí me llamó la atención. Y fue que cuando yo llegué, había alrededor, en la cuadra completa, alrededor de 150 promotores, vamos a llamarle así, del PRM. Del PLD habían como 10. Y de la Fuerza del Pueblo había uno solo. Y cuando yo salí de votar, que no duré nada, ya no estaba ahí. Entonces, yo le hago la pregunta. La oposición no se ha hecho un mea culpa en el sentido de que quizás no fue lo suficientemente agresivo para buscar su voto, defender su voto. Sí, inmediatamente pasaron las elecciones, se hicieron varias reuniones de crítica y de autocrítica. Se evaluó lo que sucedió, eso que tú acabas de decir, eso se discutió, y yo puedo decirte a ti que lo que sucedió el 18 de febrero no va a suceder en mayo. Y le mando un mensaje desde aquí al presidente Luis Abinader. Tal como lo dijo el doctor Almeida en su último artículo. Señor presidente, no jueguen con candela. Este país, este pueblo, no va a permitir una burla más en estas próximas elecciones. Tome nota sobre esto, que se lo digo inclusive hasta para preservar su figura histórica. Lo que sucedió aquí no puede volver a suceder. Fíjense que no solamente la Organización de los Estados Americanos lo recogió en su informe,
que sino también la misma participación ciudadana en su informe también recogió lo mismo. Sí, que le hacemos un llamado, porque todavía usted tiene un hombre joven, ya va a salir con experiencia y tiene una vida prácticamente por delante para servirle a este pueblo. Así que salga con la frente en alto, señor presidente. Vamos a la pausa y a la vuelta seguimos tratando otros temas de interés. No me digas. Bien, seguimos en esta interesante entrevista con José Manuel Jerez, miembro del Consejo Consultivo de la Fuerza del Pueblo. Ya que están los genios. Los genios. Soy de Franklin Almeida para allá. Doctor. Ok. ¿Por qué razón ahora, el 19 de mayo, el pueblo debe decantarse por Leonel Fernández? Pero dice el refrán popular que lo que está a la vista no necesita espejuelo. Leonel Fernández, con menos de la tercera parte de lo que este gobierno ha cogido prestado, vuelvo y repito, durante sus 12 años de gobierno, 3 periodos, con menos de la tercera parte de lo que este gobierno en 3 años y medio ha cogido prestado. Leonel Fernández te modernizó, te hizo el país. Ahí está la obra material de Leonel Fernández. Ahí están los túneles, los elevados, 14 extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el ITLA, los hospitales, las grandes autovías. Pero eso solamente es meramente enunciativo, porque son docenas y docenas y docenas y docenas de obras que están ahí a la vista, que hizo Leonel Fernández. Modernizó la República Dominicana. Repito, en 12 años tomó prestado menos de la tercera parte de lo que este gobierno en 3 años y medio ha cogido prestado. Y te modernizó en términos material la República Dominicana. Pero hablemos también en términos institucional. Porque Leonel Fernández no solamente tiene una obra material que exhibir. Y la obra institucional de Leonel Fernández. La ley de compra y contrataciones. ¿Quién fue que la promulgó? Fue Leonel Fernández. De Contraloría. La ley que le da independencia funcional, administrativa y presupuestaria al Ministerio Público. Fue Leonel Fernández. O sea, todas las leyes aquí del control financiero y administrativo del Estado y del control y prevención de la criminalidad fue Leonel Fernández que la promulgó. Fue en su gobierno. O sea, Leonel Fernández tiene una obra no solo material que servirle a este pueblo, sino una obra institucional. Nosotros en estos 3 años y medio hemos retrocedido. Pero no es solo por la pandemia y las guerras, 2 guerras que han sucedido. La pandemia le sirvió como una excusa para coger miles y miles de millones de dólares prestados que no se destinaron al asunto de la pandemia. Porque ahí sí se hicieron jugosos negocios con las compras innecesarias
de medicamentos para la pandemia. ¿Por qué se hicieron esas compras? Por las jugosas comisiones. Una jeringuilla costaba 24 No. dólares. Pero señores, nosotros tuvimos, Qué bárbaro. porque ya estaba próximo a vencer, que regalarle medicamentos para la pandemia. ¿Tú sabes quién? A Costa Rica. Un pueblo que tiene un índice de desarrollo humano mucho más grande que República Dominicana. Así es. Y le regalamos miles y miles y cientos de miles de vacunas a Costa Rica, porque ya se iban a vencer. Entonces, ahí se vio que ahí no había planificación. Un gobierno que improvisa todo, porque si tuviese hecho, pero claro, Ha regulado como 10 veces ya. que no podía haber ningún tipo de planificación porque el objetivo era las jugosas comisiones. Es un retroceso que aquí ha habido en todos los órdenes. En todos los órdenes. Y todavía siguen con el festival de préstamo. Entonces, ¿usted cree que este pueblo va a premiar a un gobierno que haya tenido ese tipo de comportamiento en la cosa pública? Mire ahora mismo a cómo está el dólar. La inflación se detuvo allá en las nubes. No, pero el incremento del dólar, eso implica inflación. Por eso es que hay unos productos que se están incrementando. Exactamente. Porque aquí la mayoría de los artículos Todos esos cuartos que demanda la población. Todos esos cuartos que ellos han tirado en estos días, en estos primeros meses, para el tema de campaña, eso va a crear y le está creando una espiral inflacionaria definitivamente. Claro, claro. Mire, ¿usted confía en la Junta? Bueno, decía mi abuelo, yo no confío en nadie que coma con sal. Esto no es un asunto de confianza, esto es un asunto de hecho. Como decía el maestro de Galilea, por su fruto os conoceréis. Yo tengo una buena imagen de muchos de los integrantes, o de algunos de los integrantes de la Junta Central Electoral. Yo tengo una buena imagen. Ahora, esa imagen yo tengo que corroborarla con los hechos. Porque tú para mí hasta ahora, tú puedes ser un hombre serio, una persona íntegra, pero y si tú te metes en tratativa y por favorecer no cumple con el papel que tú estás llamado a cumplir, tú vas a tener, yo te voy a seguir valorando a ti como yo te valoraba. Imposible. No, tú para mí dejaste de ser una persona íntegra, una persona de carácter, y te convertiste en un charlatán. Entonces eso puede suceder con algunos integrantes de la Junta. ¿Usted siente que eso fue lo que pasó ahora en febrero? Bueno. ¿O fue que lo agarraron fuera de base? Bueno, vamos, porque ya el presidente Román Jaque Liranzo se pronunció, después que él vio el informe de la OEA de Participación Ciudadana, y dijo que eso no iba a volver a suceder, lo que sucedió en mayo. En febrero. En febrero. En mayo no va a volver a suceder. Entonces, vamos a darle ese voto de confianza. Ahora, eso que tú has dicho va a materializarse. Eso va a tomar valor si verdadera y efectivamente tú vas a cumplir la ley de régimen electoral. Porque de no hacerlo, tú lo que te estás confabulando
con el oficialismo. Y entonces va a quedar entonces evidenciado que tú sabías también de lo de febrero. Entonces, yo prefiero darle un voto de confianza y de que él salga por la puerta grande, tal como salió del Tribunal Superior Electoral. Miren, en el pliego de reclamos que depositó la oposición ante la Junta Central Electoral, que ya ha temperado, ha hecho reglamentos para evitar que varios de las violaciones vuelvan a ocurrir. Pero también estaba la destitución de 2 funcionarios. Uno me parece que es jefe de la Policía Electoral, el otro no recuerdo tal cual, porque ustedes entendían que habían actuado en contubernio, si se quiere, con el oficialismo. ¿Eso se mantiene, ese reclamo? Claro que sí que se mantiene, claro que sí, y se ha demostrado que la persona tiene vínculo, inclusive con vínculos muy cercanos con gente del despacho del presidente de la República. Eso es un pedimento legítimo que la Junta tiene, pero yo le acabo de decir que en el 2012 Hipólito Mejía sometió una serie de solicitudes a la Junta Central Electoral y se le complació en todas. Funcionario que él no quería ir, se le quitó, se le movió. Porque ¿qué interés puede tener una Junta que es un árbitro imparcial cuando los principales actores del sistema electoral le están pidiendo algo que va a coadyuvar a la limpieza de las elecciones? Dígame, ¿qué interés puede tener un árbitro imparcial como es la Junta en no complacer esa petición? ¿Y cuáles serían, las acciones que se podrían tomar si la Junta no tempera? No, pero aquí entonces esto se va a llegar a un momento entonces que no se podrá ir a elecciones en condiciones así. O uno se va a prestar a hacer del juego a la Junta en el caso de que eso suceda y al oficialismo para uno ir a un matadero electoral. Pero eso es hacerle el juego, eso es que la oposición vaya para legitimar un fraude y que se diga que fueron unas elecciones democráticas. Por ejemplo, como hicieron los 3 payasos que le hicieron el juego a Putin ahora en las elecciones en la Federación Rusa. Esos 3 payasos fueron a unas elecciones con Putin, donde Putin sacó, y entonces ya, porque hubo participación de varias personas, ya fueron unas elecciones democráticas. No, así no. Aquí no hay tontos. Yo vi a varios miembros de la oposición, especialmente de los 3 partidos mayoritarios, del PLD, de la Fuerza del Pueblo y del PRD, advirtiendo que el 19 podría haber hasta violencia si el PRM vuelve a montar esa parafernalia. ¿Podría ser así? Mira, no solamente, oye bien, la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano, el Bloque Institucional Socialdemócrata, el Partido Quisqueyano, Demócrata Cristiano, el Partido Demócrata Institucional y otros partidos más, el Partido Socialista Cristiano y otros partidos más, que son los partidos de oposición, que están dentro de la alianza Rescate RD, pero también están dentro de Juntos Podemos. No lo van a permitir. Pero es que los partidos son representaciones de una gran parte del pueblo dominicano. O sea, es ese pueblo al que esos partidos representan que no va a permitir esa burla. Entonces, la dirigencia
de esos partidos no va a poder controlar a esa masa que se va a ver burlada de nuevo. Entonces, aquí cualquier cosa puede pasar. Aún sin quererlo, oye bien, algunos dirigentes de la oposición. Porque es que esa masa, ese pueblo que ya sabe, que está consciente de lo que pasó aquí en febrero, desde que vea un movimiento raro, que se permite un movimiento raro, aquí entonces lo que habrá sería ese día, bueno, tendrán que suspender las elecciones. Mira, el PLD sacó unos 800,000 votos. La Fuerza del Pueblo sacó unos 530,000. Bueno, pues todo el mundo tenía de alguna manera la percepción de que la Fuerza del Pueblo iba a sacar más votos ahora que el PLD. ¿Qué pasó? Por un lado, y por otro lado te pregunto, ¿está preparada la Fuerza del Pueblo para remontar? Porque evidentemente que hablamos que para impedir una segunda vuelta, cada uno de los partidos mayoritarios debe sacar al menos unos 1.300.000 votos. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué fenómeno se dio? Sí, vuelvo y te digo, tú sabes, las elecciones presidenciales, y eso lo podemos ver en las últimas elecciones, mueven generalmente más votantes que las elecciones municipales, por un lado. Por otro lado, esos millones que ahora se le critica, que dónde están los 2.200.000 que se inscribieron en la Fuerza del Pueblo, que solamente fueron a votar 520,000 personas. Pero es que la Fuerza del Pueblo es un partido nuevo. Quien se movió a inscribirse por la Fuerza del Pueblo no lo hizo por el partido. Lo que movió a esa persona a inscribirse en la Fuerza del Pueblo fue una figura que ha sido 3 veces presidente, que es un trabajador del conocimiento, que tiene una impronta que exhibir en la República Dominicana. Esos más de 2 millones de personas que están en la Fuerza del Pueblo pertenecen a una persona de carne y hueso, porque un partido es una abstracción. La realidad se llama Leonel Fernández. Esas personas se inscribieron, no fue para votar por un alcalde, eso no mueve, por un director del distrito. Se inscribieron movidos por esa figura que se llama Leonel Fernández. Entonces, por eso usted ve que solamente fueron a votar 526,000 por la Fuerza del Pueblo. Ahora, ¿quién va a ser el candidato en mayo? ¿Va a ser un alcalde, un director del distrito? El candidato va a ser la persona que movió a esos electores, a esos ciudadanos, a inscribirse en la Fuerza del Pueblo. Porque la Fuerza del Pueblo es un partido prácticamente nuevo. Por eso que él dice ahora conmigo. Por eso que él dice ahora naturalmente, porque él está consciente que esa gente se inscribió fue por Leonel Fernández. Y si Leonel Fernández no hubiese estado ahí, no se inscriben. Porque ¿cuántos partidos no nacieron antes de la Fuerza del Pueblo? Y no llegan a 25,000 gente. Así es. Entonces no es un asunto del partido, Manuel, es un asunto de una figura de carne y hueso que tiene una impronta en la República Dominicana
que se llama Leonel Fernández Reina, que es el estadista o el único estadista con que cuenta la República Dominicana hoy en día, para volver de nuevo al progreso Manuel, y salir de este maligno retroceso. Manuel, ¿qué tú esperas del debate? Del debate, que se dé el tiempo, Alguien me dijo como que habían acortado el tiempo de participación. Será 1 minuto para responder la pregunta y 30 segundos de réplica. No, pero yo vi que a los senadores y diputados le dieron 2 minutos, 2 minutos y 1 minuto para... réplica. No, ¿y por qué? ¿Y por qué siendo este debate más importante, más determinante y más interesante para el pueblo dominicano, tú me le vas a cortar el tiempo? No, así no. Al contrario, yo entiendo que se debe alargar el tiempo, porque se trata de la figura que van a dirigir a toda la nación, Así la es. República. José Manuel, excelente como siempre. Muchas gracias. José Manuel Jerez, quien es miembro del Consejo Consultivo de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, nuestro invitado en el día de hoy. Finaliza por el día de hoy también. Marco de referencia. Nos vemos en la próxima entrega.